En 1987, un hombre de avanzada edad se encontraba solo en una sala fría y vacía de una prisión en el occidente de Berlín. Había sido el único prisionero allí durante más de 2 décadas, sumido en un aislamiento total, desconectado por completo del mundo exterior. No era un prisionero común, ni un hombre cualquiera. Nadie sabía con certeza cuántos recuerdos, pensamientos y, sobre todo, sufrimientos se acumulaban en su mente, pero todos, sin excepción, sabían exactamente quién era. Y la verdad era que muy pocos sentían compasión por él. Ese hombre era Rudolf Hess, el último oficial nazi que aún permanecía encarcelado. En el año 1987, su nombre ya no era conocido por muchos, pero para aquellos que entendían la historia reciente de Europa, su figura no dejaba de evocar sensaciones encontradas, desde la fascinación hasta el repudio absoluto. Hess había sido, antes de su captura, uno de los hombres más poderosos en el régimen nazi, ocupando el 3er lugar en la jerarquía detrás de Adolf Hitler y Hermann Göring. Había sido una pieza clave en la maquinaria del Tercer Reich, confiable y leal, un hombre dispuesto a seguir a Hitler hasta el fin del mundo. Pero ese final, lejos de ser glorioso, fue una caída humillante para un hombre que alguna vez creyó que estaba destinado a la grandeza. El último vestigio de su poder se desvaneció lentamente, de la mano de un destino que no pudo controlar. Ahora, aislado, se encontraba en una prisión que había sido su hogar durante más de 2 décadas, una prisión que lo había convertido en un espectro del hombre que una vez fue. Rudolf Hess nació en 1984, en una familia de clase media en la ciudad de Alexandria, Egipto. Su historia no comenzó entre las sombras del poder ni entre los abismos de la traición, pero su destino acabaría por llevarlo a ese oscuro lugar. En su juventud, había sido un hombre ambicioso, inteligente y, sobre todo, extremadamente leal. Esa lealtad, que en sus primeros años parecía una virtud, acabaría por ser su perdición. En la década de 1920, mientras Alemania aún se recuperaba de los estragos de la Primera Guerra Mundial, Hess se unió al Partido Nacional Socialista, conocido más tarde como el Partido Nazi. Fue allí donde su vida daría un giro radical. Pronto se acercó a Hitler, y, por su dedicación y admiración inquebrantables, el joven Hess se convirtió en uno de los más cercanos seguidores del Führer. Sin embargo, su lealtad, que en ese momento parecía ser la clave de su ascenso, también selló su destino de manera irrevocable. Cuando el partido nazi comenzó a ganar poder en la década de 1930, Hess se destacó como un propagandista, un hombre capaz de difundir la ideología nazi con una devoción absoluta. Era un hombre con una habilidad asombrosa para convencer a las masas, y pronto, Hitler lo nombró su más confiable colaborador. Pero mientras ascendía en el partido, también lo hacía un rasgo mucho menos benigno, su creciente inestabilidad mental. En privado, Hess mostró comportamientos cada vez más erráticos. Algunos informes afirman que él creía en poderes místicos, como la astrología y la telepatía, y que incluso tomaba decisiones basadas en estos principios. El propio Hitler, aunque inquieto por las actitudes extrañas de su aliado, nunca cuestionó su lealtad. La verdad es que Hess era una pieza valiosa en su maquinaria, y en tiempos de guerra, la lealtad absoluta era más importante que cualquier otra cosa. A lo largo de los años, Hess se distanció cada vez más de la realidad. Su obsesión con las profecías y las creencias místicas se convirtió en algo más que una curiosidad. Se convirtió en una forma de justificar sus propias decisiones, y de alguna manera, en un refugio para su mente, que luchaba por encontrar algún sentido en el caos del mundo que lo rodeaba. Pero esa obsesión solo profundizó su alienación, tanto dentro como fuera del círculo cercano de Hitler. A medida que la guerra avanzaba, el poder de Hess dentro del régimen nazi comenzó a disminuir. A pesar de su lealtad, la paranoia de Hitler y su creciente desconfianza hacia aquellos que alguna vez le fueron cercanos le pasaron factura. Hess se encontró relegado a un segundo plano, perdiendo influencia en un partido que, de alguna forma, ya no reconocía su valor. Su situación se agravó cuando se dio cuenta de que, aunque él seguía creyendo fervientemente en la causa, otros oficiales ya no lo hacían. En 1941, con el Frente Oriental en llamas y Alemania luchando en múltiples frentes, Hess llegó a una conclusión desesperada: la única manera de salvar a Alemania era con una paz con el Reino Unido.
Creyó que, al negociar con los británicos, podría evitar que las tropas alemanas fueran derrotadas en el frente occidental y dar a la nación una oportunidad de sobrevivir. Así fue como, en un acto que muchos consideraron un desesperado intento de redención, Hess voló solo a Escocia en mayo de 1941, con la esperanza de persuadir al gobierno británico de que se alcanzara un acuerdo. Pero su misión fracasó estrepitosamente. Lo que Hess no entendió era que, para los británicos, la guerra con Alemania era una cuestión de supervivencia, y su misión no fue vista como un intento de paz, sino como una traición a su país. Fue arrestado inmediatamente y llevado prisionero, pero aún más humillante fue el hecho de que Hitler, al enterarse de su acción, lo abandonó por completo. La desesperación de Hess se volvió aún más profunda cuando se dio cuenta de que su sacrificio había sido inútil. En su encierro, Hess vivió su condena con una creciente frustración y un sentimiento de traición. Su salud mental continuó deteriorándose mientras pasaban los años, y su vida se convirtió en una existencia solitaria y triste. La condena de muerte que había recibido por sus crímenes en Nuremberg ya no era una sentencia por sus acciones pasadas, sino el reflejo de una vida que ya no tenía sentido ni propósito. Para muchos, Hess pasó a ser una figura olvidada, un hombre que alguna vez estuvo en el centro de una de las ideologías más terroríficas de la historia, pero que terminó como un prisionero solitario y abandonado por todos, incluso por aquellos en quienes había depositado su absoluta lealtad. La ironía de su destino no era solo la tragedia de un hombre perdido, sino también el final de una era de fanatismo ciego, que lo había elevado y luego lo había destruido sin compasión. El hombre que una vez había sido un pilar fundamental del Tercer Reich, el amigo cercano de Hitler, ahora era solo una sombra de su antigua gloria. Y así, en la fría y silenciosa prisión de Berlín, Rudolf Hess terminó su vida como el prisionero olvidado, cuyo nombre ya no evocaba la admiración que alguna vez tuvo, sino solo el eco distante de una época oscura y destruida. A medida que la Segunda Guerra Mundial se prolongaba y las batallas se libraban en frentes cada vez más distantes, la figura de Rudolf Hess comenzó a alejarse del epicentro del poder nazi. A pesar de su inquebrantable lealtad a Hitler y su presencia significativa en la construcción del Tercer Reich, Hess comenzó a ser percibido como una pieza en decadencia en la maquinaria nazi. Mientras Alemania libraba una guerra total en Europa, Hess, quien en algún momento fue considerado uno de los hombres más cercanos a Hitler, veía cómo su influencia se desvanecía lentamente. Con el tiempo, Hess se dio cuenta de la magnitud de la situación. Alemania, que había alcanzado un poder indiscutido al inicio del conflicto, comenzaba a sentir el peso de los múltiples frentes abiertos. En el este, la invasión de la Unión Soviética con la Operación Barbarossa había provocado una resistencia feroz por parte del Ejército Rojo, mientras que en el oeste, la batalla de Inglaterra había demostrado que el Reino Unido seguía siendo un obstáculo formidable para la supremacía alemana en Europa. A medida que la guerra se adentraba en su cuarta y última fase, Hess empezó a preguntarse si la lucha sin fin era el único camino para Alemania o si había alguna posibilidad de evitar el colapso total. La paranoia que había marcado su comportamiento desde los primeros años del régimen nazi comenzó a cobrar una forma más preocupante. En lugar de enfocar su energía en el esfuerzo bélico, Hess se obsesionó con la idea de la paz. Para él, la única manera de salvar a Alemania y garantizar un futuro para el Tercer Reich era a través de una paz negociada con el Reino Unido. Mientras el resto de la cúpula nazi seguía apostando por la guerra total, Hess creía firmemente que el Reino Unido, aunque debilitado, seguía siendo un poder importante que, si llegaba a un acuerdo con Alemania, podría evitar que la nación se viera arrastrada a una guerra interminable. Era una visión completamente fuera de lugar, algo completamente desconectado de la realidad política del momento. Por un lado, Hitler nunca consideró la posibilidad de una paz negociada con los británicos, pues su objetivo era someter al Reino Unido y toda Europa bajo el dominio nazi. Por otro lado, el liderazgo británico, encabezado por Winston Churchill, había dejado claro que no se rendirían ante el Tercer Reich, incluso si el costo de la guerra era devastador. Sin embargo, Hess, cegado por su lealtad a Hitler y su fervor ideológico, veía la situación de manera diferente. Creía que, si lograba convencer a los británicos de que el Reino Unido no podía ganar la guerra, podría forjar una paz que asegurara la victoria alemana sin necesidad de más sacrificios. Así, en medio del caos bélico,
Hess desarrolló una extraña obsesión por la diplomacia. Comenzó a pensar en cómo podría ofrecer una solución para el conflicto, buscando una salida que evitara la continuación de la guerra. Con este propósito, decidió que debía viajar a Escocia, un lugar que, según él, podría ofrecerle la oportunidad de contactar con figuras influyentes del Reino Unido. Era una idea que parecía completamente fuera de lugar, una fantasía nacida de la desesperación y la visión distorsionada de un hombre cuyo juicio ya estaba profundamente afectado por años de aislamiento, paranoia y delirios. El 10 de mayo de 1941, Hess tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En una acción completamente inesperada, y a pesar de las severas advertencias de sus compañeros más cercanos, abordó un avión pequeño y voló hacia el Reino Unido. No era un vuelo oficial ni autorizado, ni mucho menos aprobado por Hitler. De hecho, Hitler ni siquiera sabía de la existencia de la misión. Hess voló sin protección armada, sin una escolta que lo acompañara, con la esperanza de ser recibido por las autoridades británicas, y mediante su contacto con el duque de Hamilton en Escocia, ofrecer una oportunidad para la paz. El viaje de Hess fue un acto tan arriesgado como desesperado. Voló hacia territorio enemigo sin la certeza de que los británicos lo recibirían de forma pacífica, y lo hizo sin saber que su propia nación lo consideraría un traidor. Mientras surcaba los cielos hacia Escocia, Hess parecía convencido de que estaba cumpliendo una misión trascendental, una misión que podría cambiar el curso de la historia y salvar a Alemania de la destrucción. Sin embargo, lo que no sabía era que su intento sería interpretado de manera muy diferente por los británicos, quienes lo verían como un desesperado intento de negociar la rendición de un régimen que no entendía la magnitud de su caída. La obsesión de Hess por la paz, que en su mente parecía la única salida para evitar una catástrofe, lo había llevado a tomar decisiones imprudentes y a separarse cada vez más de la realidad. Su lealtad a Hitler y su creencia inquebrantable en el régimen nazi lo habían cegado hasta el punto de no comprender que la guerra ya estaba más allá de cualquier punto de negociación. En lugar de convertirse en el hombre que salvaría a su país, Hess se convirtió en un símbolo trágico de la desconexión de un régimen que, a pesar de su supremacía inicial, ya estaba condenado a la derrota. Después de ser arrestado y llevado a Escocia, la figura de Rudolf Hess comenzó a desmoronarse ante los ojos del mundo. Lo que había sido un hombre de poder, cercanía a Hitler y una pieza clave en el engranaje del Tercer Reich, ahora era solo un prisionero. Sin la oportunidad de mostrar su lealtad o defender su acción, Hess fue recluido en una prisión británica, lejos de la vista pública y del círculo de poder nazi. La ironía era palpable. Un hombre que alguna vez fue considerado indispensable en el régimen, un confidente cercano de Hitler, ahora se encontraba en completo aislamiento. Durante los primeros días de su arresto, Hess insistió una y otra vez en que su misión de paz era legítima, que su único objetivo era evitar una mayor carnicería. Sin embargo, en lugar de ser considerado un enviado de paz, fue visto como un loco, un hombre desquiciado que había actuado sin consultar a sus superiores. El régimen nazi, desconcertado por su vuelo a Escocia, no tardó en descartarlo, y Hitler, al enterarse de la noticia, le dio la espalda. Hess había cometido un error grave, no solo al intentar negociar sin el consentimiento del Führer, sino también al desafiar la unidad del Tercer Reich, lo que lo convirtió en un traidor a los ojos de muchos. La desconfianza de Hitler hacia Hess fue inmediata. Durante la guerra, la paranoia se había apoderado del Führer, quien ya desconfiaba de quienes estaban cerca de él, y la traición de Hess parecía ser la última gota para confirmar sus temores. Si bien Hess no había actuado con malas intenciones, su acto de volar a Escocia para negociar una paz sin consultar primero con Hitler fue percibido como una amenaza directa al régimen. Hitler, que siempre había visto la lealtad como un pilar fundamental de su poder, no tuvo piedad en cuanto a Hess. La traición no podía ser tolerada, y de esa forma, el hombre que una vez fue considerado su aliado más cercano se convirtió en un paria. Mientras tanto, en Escocia, las autoridades británicas se encontraron frente a un dilema. Hess no solo era prisionero de guerra, sino que además era una figura compleja. En su intento de paz, Hess se mostraba desorientado, casi perdido en un mundo de creencias y teorías que eran difíciles de entender para los británicos. Los interrogatorios que siguieron a su captura solo sirvieron para reforzar la percepción de que Hess estaba fuera de la realidad.
Su insistencia en que el Reino Unido y Alemania debían encontrar una solución pacífica solo fue tomada como la fantasía de un hombre que había perdido el contacto con la lógica de la guerra. Los británicos sabían que mantenerlo en prisión sería un inconveniente político. Hess era un símbolo del Tercer Reich, un hombre que había sido testigo de algunas de las decisiones más importantes de la Alemania nazi, y su presencia como prisionero podía crear complicaciones en las relaciones internacionales, especialmente cuando la guerra estaba llegando a su clímax. Sin embargo, también se dieron cuenta de que, a pesar de su locura aparente, Hess podía ser útil para entender la psicología del régimen nazi. Fue por eso que decidieron mantenerlo bajo arresto, pero de una forma que lo despojara de cualquier poder o influencia que pudiera tener. En Alemania, el destino de Hess no mejoró. A medida que la guerra avanzaba, el régimen nazi se acercaba cada vez más a su caída. La Wehrmacht, que al principio había conquistado gran parte de Europa, ahora enfrentaba reveses en los frentes oriental y occidental. En el otoño de 1941, mientras Hitler concentraba sus esfuerzos en la invasión de la Unión Soviética, el resto de los altos mandos nazis ya no podían ignorar el hecho de que la guerra se estaba perdiendo. Hess, alejado de la política y abandonado por su líder, se convirtió en un símbolo de la derrota inminente. A medida que el Tercer Reich se desmoronaba, Hess fue gradualmente marginado de la historia del nazismo. Si bien su nombre seguía siendo reconocido, ya no era una figura activa ni una pieza clave en la maquinaria del régimen. En lugar de ser considerado un hombre de poder y lealtad, pasó a ser un prisionero olvidado, una víctima de las circunstancias que lo habían llevado a tomar decisiones erráticas y desesperadas. Incluso sus compañeros de la cúpula nazi, que una vez lo vieron como un aliado cercano, lo habían dejado atrás. Mientras Hess languidecía en prisión, la guerra continuaba su curso, y los horrores de la Segunda Guerra Mundial se desplegaban ante el mundo. Mientras tanto, la figura de Hess se volvía cada vez más irrelevante en los círculos de poder en Berlín. Si antes había sido visto como un hombre de confianza, ahora era simplemente un prisionero más en las manos de los británicos, y su destino ya no formaba parte de las decisiones que se tomaban en las altas esferas del Tercer Reich. Hess mismo comenzó a percatarse de la magnitud de su caída. La traición de sus propios compañeros y la indiferencia de Hitler lo dejaron con un profundo sentimiento de abandono. A lo largo de sus años en prisión, Hess sufrió no solo las consecuencias de sus propios actos, sino también la indiferencia del régimen que una vez había servido con devoción. En sus momentos de soledad, se dio cuenta de que había perdido no solo su lugar en la historia, sino también su humanidad. La obsesión con la paz, que lo había llevado a tomar la decisión de volar a Escocia, se desmoronó en la indiferencia de la guerra y la traición. A pesar de su sufrimiento, Hess no se despojó completamente de su lealtad hacia el Tercer Reich, aunque esta lealtad ya no tenía ningún propósito real. Con el paso de los años, su salud mental se deterioró aún más, y el hombre que una vez había sido una figura clave del régimen nazi se transformó en una sombra de sí mismo. La prisión en la que se encontraba se convirtió en su único mundo, un mundo alejado de las luces del poder, donde sus sueños de paz y gloria se desvanecieron en el olvido. Hess fue, sin duda, una víctima del régimen que ayudó a construir, pero también fue un hombre cuyo destino fue sellado por su propia obsesión y su incapacidad para adaptarse a las realidades de la guerra. Mientras las potencias aliadas avanzaban en Europa y la caída de Berlín se hacía cada vez más inminente, Hess se convirtió en una figura trágica, olvidada por el mundo y abandonada por aquellos a quienes alguna vez había servido. La historia, que en algún momento había girado en torno a él, lo dejó atrás, y su final se convirtió en un recordatorio del precio de la lealtad ciega y la obsesión con un ideal que, al final, resultó ser tan destructivo como la guerra misma. El tiempo siguió su curso, y la Segunda Guerra Mundial avanzaba hacia su conclusión, con el Tercer Reich cada vez más cerca de la derrota. Rudolf Hess, quien había sido una figura clave en los primeros años del régimen nazi, ahora se encontraba atrapado en la oscuridad del olvido. Mientras las fuerzas aliadas avanzaban por Europa y el frente oriental se desmoronaba, Hess, aislado en su celda, vivía una vida de aislamiento absoluto. Su destino, tan brillante y prometedor en los primeros días del régimen, ahora estaba marcado por la desesperación y la humillación. En los primeros días de su prisión, Hess había sido considerado un prisionero de alto valor.
no solo era uno de los principales colaboradores de Hitler, sino también una figura que podría ofrecer información valiosa sobre los secretos del régimen nazi. Sin embargo, con el tiempo, la importancia de Hess para las autoridades británicas fue disminuyendo. A pesar de su carácter peculiar y sus esfuerzos para justificar su misión de paz, Hess no era más que una figura marginal en un mundo que había avanzado mucho más allá de sus ambiciones y errores. En las primeras entrevistas, Hess insistió en que había actuado por el bien de Alemania, que su intento de buscar la paz con el Reino Unido había sido un acto de sacrificio personal, pero los británicos lo veían como un hombre perturbado, incapaz de tomar decisiones racionales. A pesar de ser tratado como prisionero de guerra, los interrogadores británicos también lo observaron como un ejemplo de los efectos de la paranoia y la locura que habían impregnado el círculo cercano de Hitler. Sin embargo, la indiferencia de los británicos hacia él solo aumentó su frustración, y Hess empezó a perder toda esperanza de redención. El golpe más doloroso para Hess no fue el encarcelamiento en sí, ni la dura condena que había recibido en Nuremberg por sus crímenes en el marco de la guerra. Lo que realmente lo devastó fue el hecho de que, a pesar de su total lealtad a Hitler y el sacrificio que había hecho por el régimen, su líder lo había abandonado. Al enterarse de la misión fallida de Hess en 1941, Hitler no solo distanció a su amigo de toda participación en el liderazgo nazi, sino que también lo desacreditó públicamente. Hess, el hombre que había estado dispuesto a hacer cualquier cosa por él, fue completamente desechado, relegado al olvido como un personaje cuya lealtad ya no valía nada. Mientras la guerra llegaba a su fin, Hess fue testigo de cómo todo lo que había conocido y en lo que había creído se desmoronaba ante sus ojos. El régimen nazi se desplomaba bajo el peso de la derrota inminente. La invasión de las fuerzas aliadas a través de Europa Occidental, la caída de Berlín y el avance imparable del Ejército Rojo desde el este dejaron claro que el sueño de un tercer Reich duradero era imposible. En medio de esta catástrofe, Hess vivió su condena en total soledad, sin que nadie, ni siquiera los oficiales nazis que habían compartido su causa, se interesaran por su sufrimiento. Durante años, Hess estuvo recluido en una celda, donde su salud mental y física se deterioraban cada vez más. Sin sus creencias en la astrología y las teorías esotéricas que lo habían acompañado durante gran parte de su vida, y sin la figura de Hitler como guía, Hess se sumió en una profunda desesperación. La violencia de la guerra, la traición de su propio líder y su aislamiento total lo convirtieron en un hombre roto, incapaz de entender cómo había llegado a ese punto. Lo que había sido una pieza clave en la maquinaria de uno de los regímenes más temibles de la historia, ahora se encontraba abandonado y olvidado, un prisionero insignificante de una guerra que ya no tenía sentido. En los últimos años de su vida, Hess sufrió más que solo el impacto de la guerra. Su estado mental continuó deteriorándose, y la depresión y el aislamiento lo afectaron profundamente. La prisión en la que se encontraba, aunque segura, se convirtió en su tumba emocional. En sus momentos más oscuros, Hess probablemente comprendió que su vida había sido una serie de elecciones equivocadas, desde su lealtad inquebrantable a Hitler hasta su fallido intento de alcanzar la paz. Para él, la humillación no vino solo de estar prisionero, sino del hecho de que su vida había perdido todo valor, y su sacrificio por una causa que consideraba justa había sido en vano. Pero la tragedia de Hess no terminó con la pérdida de su influencia ni con su condena como prisionero. En 1987, con más de 20 años de encarcelamiento a cuestas, Rudolf Hess murió bajo circunstancias misteriosas. Su fallecimiento fue oficialmente atribuido a un suicidio, pero las circunstancias exactas que rodearon su muerte siguen siendo objeto de especulación. ¿Realmente se suicidó, o fue asesinado para evitar que sus testimonios pudieran ser utilizados para revelar secretos del régimen nazi? Las dudas sobre su muerte no hicieron más que añadir una capa más de misterio a su vida y a su trágico final. Lo que está claro es que Hess murió en un estado de completa insignificancia. A lo largo de los años, su nombre, que alguna vez había sido sinónimo de poder y cercanía al Führer, se convirtió en una referencia distante, una sombra de un hombre que había tenido la oportunidad de ser parte de la historia, pero que acabó olvidado. Los ecos de su lealtad, sus esfuerzos por salvar a Alemania a través de la paz y su obsesión con la ideología nazi fueron sepultados por las mismas fuerzas que lo habían elevado en primer lugar. A su muerte, Hess dejó atrás un legado de desesperación.
La ironía de su destino fue que un hombre que en su juventud había sido tan vital y determinado, que una vez tuvo acceso a los círculos de poder más exclusivos, murió como un prisionero olvidado, aislado de todo lo que alguna vez conoció. Su final trágico es el reflejo de cómo la historia puede tragarse a aquellos que, al igual que él, se dejaron consumir por las mismas ideologías que una vez creyeron que los harían invencibles. La historia de Hess es, al final, una advertencia sobre el precio que se paga por la ciega lealtad, la obsesión por el poder y la incapacidad de adaptarse a los cambios de un mundo que avanza, incluso cuando aquellos que lo construyeron ya no pueden seguirlo. La historia de Rudolf Hess, desde su ascenso a las alturas del poder en el Tercer Reich hasta su caída definitiva en la oscuridad de la prisión, es un relato profundamente trágico y a la vez ilustrativo de las paradojas que pueden surgir cuando se antepone la lealtad ciega y la obsesión por una ideología a la humanidad y el juicio personal. Si algo ha dejado claro su vida y su muerte, es que las ideologías extremas, cuando se abrazan sin cuestionamiento, tienen un costo humano exorbitante. En el caso de Hess, ese precio fue mucho más que su vida, fue su humanidad, su dignidad y su lugar en la historia. Rudolf Hess fue un hombre atrapado entre dos mundos. En un lado estaba su lealtad inquebrantable a Adolf Hitler, que lo elevó a los círculos más altos del poder nazi. Fue un hombre que, en sus primeros años, parecía tenerlo todo: poder, influencia, la cercanía a un líder que lo consideraba esencial para su visión del futuro de Alemania. En otro lado estaba la realidad de un hombre que, a medida que los años pasaban y la guerra se intensificaba, comenzó a perder el contacto con la lógica y la razón. Su intento de buscar la paz con el Reino Unido fue visto no solo como un acto de desesperación, sino también como la última manifestación de su locura. Este intento fallido de interceder por la paz resultó ser el punto de quiebre de su vida, una vida que ya estaba marcada por la obsesión con una ideología y la creencia de que sus acciones eran el último intento por salvar a su país de la catástrofe. Pero en el proceso, perdió todo: su relación con Hitler, su lugar en la historia, y finalmente, su cordura. El vacío que dejó su pérdida de poder fue más que físico. A medida que la guerra avanzaba y el régimen nazi se desmoronaba, Hess se fue despojando de todo lo que lo había definido anteriormente. La traición a su líder, la miseria de ser considerado un traidor tanto por los aliados como por los nazis, lo desterró de la historia, un paria que ya no representaba ni la causa por la que había luchado, ni el hombre que alguna vez fue. En lugar de ser un símbolo de la victoria nazi, Hess pasó a ser un recordatorio de cómo el fervor ciego y la obediencia total pueden llevar a la destrucción personal. Más allá de las tragedias personales de Hess, su historia ofrece lecciones universales que resuenan incluso hoy en día. La lealtad sin cuestionamiento, la obsesión por una causa más grande que la vida misma, y la incapacidad de aceptar que las circunstancias cambian son todos elementos que pueden ser destructivos para un individuo. Hess creía firmemente que la paz era posible, pero su visión estaba tan cegada por su lealtad al Führer y por la ideología nazi que no pudo ver lo que sucedía a su alrededor. En su mente, cualquier sacrificio por la causa era válido, incluso si ese sacrificio significaba su propia desaparición y la pérdida de la capacidad de tomar decisiones racionales. En su obsesión por la paz, Hess también mostró una desconexión peligrosa con la realidad. Creyó que, de alguna manera, podía mediar entre dos potencias enfrentadas sin comprender realmente las consecuencias de sus actos. Mientras Hitler estaba decidido a destruir al Reino Unido, Hess se aferraba a la idea de una solución pacífica, algo que ni Hitler ni la situación de la guerra permitían. Este profundo desencuentro entre la visión de Hess y la realidad en la que vivía no solo fue trágico, sino también fatal. No fue simplemente una cuestión de un hombre que se equivocó en su juicio, sino de un hombre que estaba atrapado en una burbuja de creencias que lo apartaron de la realidad hasta el punto de que ya no pudo recuperar el control de su destino. La figura de Hess, aislada en su celda de prisión, es el reflejo de un hombre que, al final de su vida, se encontró completamente solo, con sus ideologías y lealtades abandonadas por aquellos que una vez le habían otorgado poder. Su muerte, rodeada de misterio, dejó una última capa de incertidumbre sobre su vida y su destino. ¿Fue realmente un suicidio o fue algo más? Al igual que con su vida, las circunstancias de su muerte quedaron envueltas en sombras. Sin embargo, lo que está claro es que la vida de Hess terminó no solo con su muerte física, sino con su condena al olvido.
Es imposible no reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender del final de Rudolf Hess. En primer lugar, su historia ilustra cómo la ciega lealtad y el fanatismo pueden distorsionar la realidad de una manera que lleva a la autodestrucción. Hess, un hombre que alguna vez fue el tercer hombre más poderoso del Reich, terminó aislado y rechazado por todos, incluido su propio líder. La pregunta que surge es, ¿cómo es posible que un hombre tan influyente en su época se haya convertido en un ser insignificante, olvidado por la historia? La respuesta yace en su incapacidad para adaptarse a los cambios, en su negativa a cuestionar las decisiones que tomó, y en su obsesión con una causa que ya no existía. El final de Hess también sirve como un recordatorio de que el verdadero poder no se encuentra en la lealtad ciega a un líder o a una causa, sino en la capacidad de pensar por uno mismo, de reconocer cuando es necesario abandonar una ideología que ya no tiene sentido y de encontrar la fortaleza para cambiar de rumbo. La tragedia de Hess es que nunca pudo ver más allá de las paredes de su propia ideología. Cuando todo se desmoronó, no fue capaz de encontrar un camino hacia la redención o la paz. En conclusión, la vida de Rudolf Hess, su caída y su final trágico, nos invitan a reflexionar sobre los peligros de la lealtad ciega, la obsesión con un ideal y la incapacidad de adaptarse a los cambios. Es una advertencia sobre cómo las ideologías extremas pueden consumir no solo a quienes las promueven, sino también a aquellos que, por error o desesperación, se entregan a ellas. Hess, al igual que muchos otros, fue víctima de sus propias creencias. Y al final, la historia lo recuerda no como un hombre que cambió el curso de la guerra, sino como un símbolo de los peligros que conlleva la obsesión por un ideal, sin importar cuán noble parezca ser ese ideal en su inicio.